Gracias al doctor Casanova por la presentación, buen amigo y compañero de trabajo ahí en el instituto. Bueno, vamos a platicar un poquito, antes que nada también agradecer al doctor Torre por la invitación, vamos a platicar un poquito de lo que estamos haciendo en este terreno de recanalización de venas portas. Normalmente mucho de lo que voy a hablar se considera como contraindicación para manejo de TIPS o manejo incluso invasivo para algunos pacientes, pero bueno, viendo que a veces el manejo médico y el manejo conservador quedaba un poco limitado, entonces empezamos a ir un poco más allá, también viendo experiencia de otros centros como en Northwestern que empezaron a hacer este tipo de casos, empezamos ahí un poquito a copiar sus técnicas y bueno, a tener resultados satisfactorios. Todavía no tenemos nada publicado, pero en eso eventualmente saldrá. ¿En qué escenarios vamos a tener que recuperar una vena porta? Vamos a tener que recuperar portas en pacientes con hígado cirrótico, en pacientes con hígado sano, también en injertos llegamos a perder la vena porta, y ya sea en estos órganos vamos a tener trombosis aguda, crónica, y va a variar muchísimo la presentación clínica, desde un paciente que no presente absolutamente ninguna cuestión hasta pacientes que tengan clínica muy florida como edema, ascitis, derrame pleural o incluso sangrados. En caso de trombosis portal es bien importante que recuerden que hasta el 85% van a jalar solamente con anticoagulantes y no van a requerir mayor manejo. Aquí lo importante es ver quién no está funcionando con el manejo conservador para que interconsulten a su intervencionista a ver si hay algún método, algún abordaje que pudiera beneficiar a sus pacientes. En esto, en caso de trombosis aguda, ya sea paciente cirrótico o paciente no cirrótico. ¿Cuándo intervenir? Cuando la trombosis aguda sea lo suficientemente extensa que ponga en riesgo la viabilidad del intestino o la vida del paciente. Pacientes que ya empiezan con datos de sufrimiento de ASA, que empiecen con elevación de lactato, con cuestiones de incluso hemorragia local por la hipertensión que se forme en este segmento, son pacientes que hay que pensar en que podemos beneficiarnos con un método de compresión invasivo como el que les voy a presentar. Y en el caso de pacientes con trombosis crónica con degeneración de la porta, sobre todo pacientes que tengamos sintomatología, que podamos tener un impacto positivo en la calidad de vida del paciente o que podamos hacer algo para que el trasplantólogo tenga algún cabo de mejores características para hacer la anastomosis del injerto. Por supuesto, en estos casos que son medio off the records hay que hacer una evaluación muy extensa del paciente y ver si vamos a tener una adecuada respuesta. Aquí con lo que se van a encontrar clásicamente son pacientes en el caso de trombosis aguda, pacientes sin alguna cuestión de hepatopatía, hígado sano, empezamos con algo de ascitis, aquí empezamos a ver la vena porta, van a ver que la vena porta viene bajando y aquí vemos un defecto de llenado franco y empezamos a ver asas de intestino con edema de pared, y así el paciente empieza con datos de sufrimiento de ASA, hacen interconsulta y aquí es valorar si el paciente es candidato para hacer esto o no. Normalmente yo aconsejo al clínico, si el paciente lo tolera, que hagamos un manejo inicial con anticoagulantes 24 horas y si el paciente tiende a la mejoría, no tocamos al paciente. Si vemos que empieza, que no tenemos ninguna mejoría, entonces ya pensamos en hacer algún manejo invasivo. Aquí una reconstrucción es lo que se van a encontrar, una vena porta con un defecto de llenado intraluminal. Aquí hacemos un abordaje por lóbulo hepático izquierdo, donde hacemos un disparo y vemos todo el defecto de llenado que está involucrando tanto la vena porta, vena mesentérica y ya porta intrahepática. Prácticamente no están viendo ramas intrahepáticas. Aquí, posterior al manejo inicial, dejamos ya un poco más permeable la vena porta y ya empezamos a ver algo de ramas intrahepáticas. 24 horas de trombolisis, tenemos algo de regreso del trombo dentro de la vena mesentérica, hacemos un manejo un poquito más extenso y podemos tener resultados así de notorios. Por supuesto, el paciente empieza, en cuanto hacemos una descompresión, aunque sea pequeña, empieza a tener mejoría
la situación crítica por la que llegó el paciente. Aquí otro caso, en este estamos haciendo un abordaje transhepático por vía derecha, donde prácticamente no están viendo nada de vena porta, pues prácticamente nada de ninguna vena con nombre, ¿no? Ven ahí por ahí algunas colaterales, paciente en estado grave, por eso en interconsulta hacemos este abordaje. Aquí un poco más arriba el disparo, vemos vena porta intrahepática, pero lo que es la porta principal con un gran defecto de llenado. Este paciente le hicimos lavados con angiojet y 24 horas después prácticamente permeabilidad al 100%. En estos son casos de recuperación de vena porta en pacientes que hígado sano, ningún antecedente, que llegan a urgencias con dolor abdominal, hacen la tomografía y encuentran ese hallazgo. Y que no son candidatos para manejo o se están escapando del manejo conservador. Estos son el tipo de pesadillas con las que no nos queremos encontrar, ¿no? Paciente hígado sano, posoperado de una cirugía bariátrica, eventualmente presentó una pancreatitis y al poco tiempo empezó a desarrollar ascitis. Lo estudia un hepatólogo, pues ve que el hígado, el fibroscan y todos los estudios que realizó no había ningún estigma de cirrosis, pruebas de funcionamiento normales, pero ahora que le hace la tomografía, pues se encuentran que tenemos una maraña de vasos y prácticamente no tenemos ningún vaso con nombre. De hecho, este es el primer caso con el que empezamos a hacer la técnica de la rehabilitación de venas porta, de las neoportas. En este caso, pues bueno, vemos aquí que no tiene ni pies ni cabeza, la zona del hilio vascular. Por ahí vemos un cabito que quizá eventualmente fue la vena porta. Y normalmente estos pacientes presentan, y tenemos acá la salida a las venas mesentéricas, que eso está conservado. Entonces, aquí es importante una evaluación minuciosa de cada paciente, como los que presentó también el doctor Casanova. Hay que ver si, porque incluso hay pacientes que luego, a pesar de que estos casos son aparatosos, hay algunos que pueden escaparse de estas técnicas. Aquí lo que hacemos es un abordaje transhepático. Normalmente las venas distales, a pesar de una trombosis extensa, suelen estar conservadas, entonces aquí hay que tratar de mantener el camino nativo. Estamos haciendo un abordaje con micropunción de la vena porta periférica, donde estamos viendo que esa está permeable. Empezamos a bajar un poquito más el sistema, vemos que tenemos una vena porta prácticamente sin flujo, oligoémica, muy excluida, porque todo el flujo está yendo a través del cavernoma. Aquí logramos pasar hasta la zona donde parece que tenemos ya las venas con nombre, las venas mesentéricas. Hacemos el disparo y vemos que todo se va a través del cavernoma. Aquí el mismo disparo, pero con sustracción digital, para que vean la cantidad de varices que tenemos, y no tenemos ninguna vena ni estamos viendo absolutamente nada. Entonces aquí la maniobra inicial hacemos un pequeño balón para ver que estemos en trayecto intravascular y que sea factible de seguir adelante el procedimiento, porque a veces nos puede romper la vena en este regateo, pues bueno, hay que parar el procedimiento, ¿no? Entonces aquí vemos que estamos en trayecto adecuado, colocamos una prótesis y vemos que el paciente recupera el flujo, perdemos flujo en el cavernoma, y en este caso, al ser un paciente no cirrótico, solamente hicimos manejo de vena porta con exclusión de cavernoma. El paciente mejora sintomatología y en el control estamos viendo cómo todas las venas empiezan a jalar un poquito de flujo, empieza a meter ya flujo a la porta. Todavía tenemos un poquito de ascitis, eventualmente esto fue mejorando conforme fue ganando flujo la vena porta intrahepática. Aquí tenemos otro caso, paciente de 83 años ya con antecedentes de cirrosis, fíjense, un hígado pequeño, que tenemos que la ascitis que nos está formando se empieza a hacer un poquito de más difícil manejo, se le hace una tomografía y vemos que tenemos un trombo. Aquí tenemos una cuestión, una trombosis crónica que seguramente tuvo un evento de agudización. Aquí, pues al no tener un plano, no tener una vena, hubiéramos en otros tiempos quizá no aceptado este paciente para hacerle algún manejo intervencionista. Aquí hacemos un abordaje transyugular, picamos el trombo y bajamos hasta donde encontremos venas con flujo. Aquí estamos haciendo el disparo, prácticamente no vemos nada anatómico, esta zona hipertensa sí que está ocasionando la ascitis. Vemos que no hay prácticamente ninguna vena, entonces en la zona donde tenemos mayor flujo, que es aquí, logramos colocar un stent y repermeabilizar esa zona. La paciente
evolucionó satisfactoriamente con disminución de la citis. Aquí en este caso un paciente joven con un injerto hepático que empezó con datos de alteración de las pruebas de función hepática. El hepatólogo aquí presente nos la mandó para checar la tomografía, donde estamos viendo que tenemos una zona de disminución de calibre de la vena porta, por lo cual decidimos hacer un abordaje para ver si era factible de ver esa vena porta. Aquí estamos haciendo un abordaje transhepático, donde hacemos una angiografía, vemos que la porta intrahepática está permeable, pero no vemos la salida de la vena porta. Entonces, aquí lo que tocó hacer es un abordaje transesplénico y transhepático para tener los dos abordajes. Aquí el transesplénico tampoco pintamos mayor cosa, eventualmente se pinta el cavernoma y la vena porta. Entonces, ahí regateando en las zonas, en los lechos vasculares, logramos atravesar la zona de la vena porta que estaba perdida. Hacemos un cordón común, tenemos al paciente como pollo rostizado con la guía de lado a lado, atravesando de vaso a hígado, y empezamos a aplicar tratamiento para recuperación de la vena porta del injerto, donde ya empezamos a ver que bueno, que sí estamos en lo que era la porta del injerto. Todavía el flujo no es muy bueno, tenemos que todavía se siguen presentando ya algunas colaterales, y se decide dejar una prótesis cubierta para proteger la zona y que no se nos vaya a romper. En caso que se rompa, estar protegidos. Aquí se fijan, ya desaparecieron las varices y vemos adecuadamente opacificado el injerto. Aquí este paciente tiene unos días que lo realizamos. También paciente en contexto de hígado cirrótico con trombosis crónica y degeneración cavernomatosa. Aquí estamos haciendo un abordaje transhepático donde logramos brincar el cavernoma hasta lo que parece ser la vena mesentérica. Entonces aquí hicimos un abordaje dual. Estamos haciendo también un abordaje transyugular, llegando a la misma vena porta, plasteamos la vena porta y mesentérica, recuperamos la vena porta. Todavía siguen algunas colaterales presentes porque el hígado, al estar cirrótico, pues bueno, tenemos hipertensión portal a pesar de que hayamos recuperado la vena porta, y logramos colocar también un tips sobre un paciente con hígado cirrótico con recuperación de vena porta con trombosis crónica. Aquí hay que tomar en cuenta que son procedimientos sumamente complicados, tanto en cuestiones de trombosis aguda como más en crónica, porque bueno, son cuestiones con degeneración cavernomatosa, la anatomía está completamente perdida. Entonces la cantidad de materiales que se van a utilizar y el procedimiento es sumamente costoso. Entonces siempre hay que verlo en pacientes que puedan, sobre todo en nuestro medio, en nuestro país, que puedan pagar esto, o si el seguro normalmente suele cubrir este tipo de cuestiones, pero para que no les vaya a salir una sorpresa de que manden a este paciente y a la hora que pase el evento no pueda pagarlo, ¿no? Son procedimientos sumamente caros. En México no sé si aparte del equipo del doctor Casanova y míos estén haciendo este tipo de abordajes para manejo de vena porta, quizá por ahí algún equipo en algún hospital. Lo desconozco, pero cuestiones a tomar en cuenta. Entonces aquí como conclusión hay que seleccionar minuciosamente al paciente. Sí son técnicas que hasta ahorita nos han funcionado. Ya hay algunos reportes de algunos equipos, como decía Northwestern, y algún equipo de la República China donde están ya sacando resultados que son alentadores. Y hay que hablar claramente con la familia de los riesgos y limitaciones de estos procedimientos, sí hacer hincapié que son procedimientos que aún no se consideran como un estándar de tratamiento, pero en situaciones específicas pueden contribuir para que nuestro paciente tenga un desenlace exitoso. Muchas gracias.